Bendiciones, mis hermanos, y llegamos ya a la semana 17, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy bonito, muy interesante, que es acerca de una iglesia sufrida pero victoriosa. ¿Y qué tiene que ver o qué nos quiere decir este título? Bueno, ya vamos a ver. Como hemos venido estudiando a través de todo el libro en esta oportunidad de Hechos de los Apóstoles, aquí se narran los acontecimientos de la iglesia incipiente, de esa iglesia naciente, vamos a decir así, que comienza a dar sus primeros pasos y todo aquello que sucedió alrededor de esta iglesia nos enseña, encierra principios muy importantes que nosotros debemos considerar porque están vigentes en este momento. Son 5 principios que nos enseña esta iglesia en su proceder, en su accionar en la sociedad donde les tocó desempeñarse, que son muy importantes que nosotros entonces los tengamos en cuenta. Y el primer principio que nos enseña esta iglesia sufrida pero victoriosa, la iglesia del primer siglo, es que nosotros somos instrumentos del Señor. Y vamos a leer en Hechos 9, del 15 al 16. La palabra del Señor dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, en este versículo se narran las palabras del Señor a Ananías, que manda a este hombre a que vaya a donde estaba Pablo. Resulta que Pablo acababa de experimentar ese encuentro con el Señor, donde el Señor lo derriba del caballo. Y entonces manda a este varón del Señor a hablar con Pablo y le dice y le da estas instrucciones. Fíjense que el Señor le dice: porque instrumento escogido me es este. Y wow, muchas veces quizás cuando oímos palabras así, somos seleccionados, somos escogidos para algo, eso nos llena como de contentamiento, ¿verdad? Y quizás pensaríamos, wow, ser escogido por el Señor, imagínate. Pero este versículo 16 termina diciendo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, somos escogidos, aquellos que somos escogidos, muy probablemente también vamos a padecer. Cuando Pablo fue escogido por el Señor, como también cada uno de nosotros fue escogido, claro, quizá de repente no de una forma tan espectacular como fue escogido el apóstol Pablo, pero igualmente, evidentemente, todos escogidos por el Señor para llevar su evangelio, escogidos para servirle, para ser sus hijos, para ser parte de esa iglesia. Vemos que al ser constituidos como instrumentos, somos útiles cuando nos dejamos llevar por las manos del maestro. Todo instrumento tiene un uso específico, tiene una utilidad y una función que desempeñar. Si tenemos un martillo es una muy excelente herramienta, pero con un martillo difícilmente podemos desenroscar un tubo. A pesar de que un martillo es una excelente herramienta, no sirve para hacer eso. Para eso necesitamos una llave de tubo. Entonces, ¿qué debemos reconocer nosotros con esto? Que somos instrumentos en las manos del Señor. Y como instrumentos tenemos funciones específicas.
muchas veces dentro de lo que respecta al servicio del Señor, nos empeñamos o nos dejamos llevar únicamente por el hecho de lo que pensamos es lo que debemos hacer. Primeramente, es claro que hay funciones para todos por igual. Más sin embargo, por ejemplo, como es el llevar el Evangelio, para todos es igual. Más sin embargo, hay situaciones especiales que ameritan ciertas características como persona. Por ejemplo, si el Señor tiene dispuesto para la fe a una persona de una cultura diferente a la nuestra y que habita en nuestro país, muy probablemente puede entonces usar la amistad con una persona de esta cultura para que reciba el mensaje de salvación. Puede usar una relación laboral. Puedes usar una característica especial que de repente alguien tenga para poder entonces predicarle el Evangelio. Y el Señor utiliza múltiples maneras. ¿Qué debemos estar nosotros dispuestos a ser usados por esas manos? Fíjense que, porque en realidad lo que determina el buen uso de un instrumento no es el instrumento en sí, nosotros somos simples instrumentos, nosotros no hacemos, o sea, nosotros solamente debemos estar dispuestos a colocarnos en las manos del Señor para ser usados. Él es quien en verdad tiene todo el poder y quien recibe toda la gloria en este proceso. Nosotros en realidad no tenemos alguna importancia en la realización del hecho. No, es Jesús, es el Señor. Por eso debemos ser humildes y estar dispuestos a cumplir con la misión que Él nos ha llamado. Hay un testimonio muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, es el hecho de cómo recibió el Señor este cantante Jesús Adrián Romero. En el momento en que su madre estaba muy enferma de cáncer, dice que llegó alguien, una vez un joven, a esa casa y le predicó, y ella recibe al Señor, es sana, se entrega a la familia, se entrega al Señor, recibe al Señor Jesús Adrián. Y vemos el tremendo ministerio que este hermano ha llevado por la predicación de alguien, de un hombre, que ellos ni saben quién es. Ellos, a lo mejor esta persona cuando oiga el testimonio podrá deducir quién es, pero este hombre llegó simplemente a esa familia. Y fíjense todo lo que ocasionó. Muchas veces pensamos que es bueno o anhelamos de esa parte humana que se despierta también en las cosas del Señor, que traemos equivocadamente a nuestra vida espiritual. El de anhelar grandes ministerios, grandes cosas, cuando sabemos que el Señor es el que es el dueño de la obra. Y Él nos coloca a nosotros en cada sitio necesario, en el sitio específico. Tengo un amigo, hermano, que él se fue a un país islámico a trabajar como misionero, y él trabaja de forma encubierta, desempeñando una función que va muy bien con su habilidad para desempeñarla. Entonces la desempeña en ese sitio de forma legal, pero entonces aprovecha el hecho de poder estar allí para hablarles a otros de Jesús. Y eso es algo bien tremendo. Igualmente, en el contexto, en el sitio donde estemos, podemos ser utilizados. Solamente nosotros debemos estar dispuestos a ser utilizados. Y recordemos, las manos expertas del maestro
son las que le dan buen uso al instrumento. Nosotros no tenemos ningún mérito. Es el Señor el que utiliza perfectamente nuestras vidas si estamos dispuestos a ser instrumentos fieles a Él. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es la parte que nos corresponde? Estar dispuestos y vivir una vida en santidad, dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el apóstol venía hablando acerca de una serie de cosas negativas en la vida de las personas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a ser bien utilizados para el Señor en la medida entonces que nos santifiquemos, en que nos apartemos para Él, en que nos limpiemos de todas las cosas que no debemos tener. Segundo principio que esta iglesia nos enseña, es una iglesia que sirve. Nosotros debemos servir a los demás. Había una mujer en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer era una mujer tremenda, especial. Ella hacía túnicas y hacía vestidos. Una de las deficiencias, vamos a decir así, o la forma como se manifestaba más la pobreza y las dificultades económicas en las personas en la antigüedad era la deficiencia en sus vestidos. Y esta mujer dio un testimonio tremendo y vemos que cuando Pedro llega a esa ciudad y le dicen que vaya hasta donde estaba esta mujer que había muerto, ¿verdad? La estaban como en el velorio. Una gran cantidad de mujeres rodeó a Pedro y le mostraban las túnicas y los vestidos que esta mujer les hacía. No era ninguna Carolina Herrera, no, señor. Eso no es, ellos no estaban mostrando el trabajo de una diseñadora. Muchas veces es lo que anhela la gente. No, ella dispuso su talento para vestir al necesitado, para vestir al que estaba desnudo. Y muchas veces nosotros relacionamos el hecho de servir únicamente con el aspecto monetario, el aspecto económico, en la ayuda. Pero las necesidades en las personas no solamente se manifiestan de esa manera. Hay necesidades afectivas, hay necesidades de acompañamiento. Hay diferentes necesidades que nosotros podemos suplir, que nosotros podemos satisfacer en las personas a través del Señor. ¿Cuántas personas necesitan hablar con alguien? Poder conversar con alguien. Y en esa conversación nosotros podemos presentar entonces el Evangelio, llevar la esperanza. ¿Cuántas personas andan, muchísimas personas andan desesperadas, tristes, estresadas por la situación actual? Y entonces nosotros estamos cerca y muchas veces o nos callamos o repetimos y caemos en el mismo mensaje que está diciendo esta persona cuando debemos dar ese evangelio, esa esperanza, porque el evangelio es esperanza para la gente, verdadera esperanza, no esa cosa efímera que muchas veces queremos dar, ese mensaje efímero, ese mensaje fútil de que todo va a cambiar, todo va a mejorar, chévere. No, la esperanza verdadera, la que trae el evangelio, que da salvación, esa que salva el alma definitivamente y por toda la eternidad, que da salvación y vida por la eternidad, no en este momento, no en esta tierra. Esa verdadera esperanza la tenemos nosotros. Tenemos que darla, tenemos que compartirla, tenemos que servir. Otra cosa muy importante que nos enseña el ejemplo de Dorcas es el hecho de utilizar nuestras habilidades para ayudar. No solamente ayudamos, como se dice, dando económicamente, pero también podemos ayudar con nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestras destrezas. Podemos ponerla en servicio del vecino, de la comunidad, de aquel necesitado. Nuestro tiempo, nuestras posesiones, podemos ponerlo a la disposición de ayudar a muchas personas. Y esa es una iglesia que sirve. Este es un ejemplo acá que conseguimos en el libro de Hechos.
El tercer principio que nos enseña esta iglesia es una iglesia que no discriminaba. Fíjense lo que pasaba con esta iglesia primitiva. Una gran mayoría de los primeros cristianos eran judíos que se convirtieron al Señor. Pero uno de los rasgos de la cultura judía y de la religión que ellos antes tenían, antes de ser cristianos, era que eran muy estrictos o observaban o sea, las costumbres y las prácticas eran tan arraigadas que a pesar de que ellos fueron transformados por el mensaje del Evangelio, ellos arrastraban muchas cosas de esta vida pasada. Y entre una de estas cosas era el celo que ellos tenían tan grande, porque ellos consideraban inmundo a quien no fuera judío, a todo gentil, incluso ellos lo rechazaban. Entonces, ellos trajeron ese karma, esa carga, ese peso a la iglesia cristiana. Y es allí donde el Señor entonces les enseña que esto no debe ser así a través de lo que le dice a Pedro. Y en una visión, él le dice entonces que él no nombre común o impuro a lo que él ha purificado. Y la voz del Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, cuando Dios limpia, o sea, él estaba transformando la vida de todos, cristianos, judíos y gentiles, para un solo pueblo, para que fuesen un solo pueblo. Allí no había judío ni griego, había hijos del Señor. Entonces el Señor le da esa lección a Pedro, y es allí donde entonces Pedro les explica y da testimonio de este cambio y nos da ejemplo a nosotros. Cuando él está hablando entonces con Cornelio y toda su gente, y les dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esto fue una lección extraordinaria, es una lección que nosotros recibimos hoy y que hemos tomado hoy. Hoy en día en nuestra sociedad, principalmente acá donde vivimos, no existe mucho la xenofobia, casi no existe, ¿verdad? Que era el problema de los judíos. Pero sí existen otro tipo de rechazos, y lamentablemente en la iglesia cristiana ha entrado esto. Y entonces discriminamos a la gente, somos discriminadores, discriminamos a la gente, condenándolas incluso por su tendencia política, por su creencia religiosa, por su género, por su pensamiento. Y esto no debe ser. Hay principios fundamentales en la palabra que hay que guardar. Y primeramente nosotros debemos amar a todos. Amar al prójimo. Y no dijo a algún prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sin ninguna discriminación. Porque somos muy fáciles para inventar argumentos para no amar al prójimo. Y una cosa hay que dejar claro, que es amar con los principios bíblicos y respetando estos principios bíblicos. Porque entonces alguno pensará con respecto a las personas que tienen alguna dificultad con su género. ¿Cómo vamos a amar? Hay que amarlos, hermano. Amar no quiere decir que esta persona va a quedar como antes era. El amor del Señor tiene que de nosotros ir para ellos sin discriminación, sin distensión. Y nosotros debemos presentar un mensaje. No quiere decir que nosotros vamos a aceptar las cosas que esta persona hace, pero nosotros debemos amarle y presentarle el Evangelio. Cuando estas personas llegan a Cristo, Cristo no las ve por lo que son. Cristo las ama a pesar de lo que son. Y una cosa muy importante es que cuando alguien, el pecador, viene a Cristo, Él no lo deja como estaba. A Cristo no nos ama como somos antes de llegar a Él. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Claro.
Porque si Él nos amara como somos, no nos dejara, no nos transformara. Él ama al hombre pecador, a pesar de su pecado. Él no ama al pecador. Y eso está establecido en la palabra. Hay varios versículos que nos dicen que Él abomina al pecador. Pero Él lo ama a pesar de que Él es pecador. Y es tanto así que cuando esta persona llega a Él, Él no la deja como estaba. ¿Qué hace el Señor? La transforma y establece en su palabra cómo ella debe vivir de ahora en adelante. Dice su palabra, el que hurtaba, no hurte más. Si el Señor amara al ladrón por ladrón o como un ladrón, o en su condición de ladrón, no le dijera que dejara de robar. No, Él lo ama a pesar de que es ladrón. Lo trae a Él, lo transforma y le dice, usted no roba más. Usted, esa pasada forma de vivir quedó atrás. Entonces, nosotros no debemos discriminar a nadie por ningún motivo. Estamos mandando a gente al infierno por su posición política. Mire, si el Señor hubiese hecho eso cuando Él estuvo acá, hubiese mandado a todo el mundo al infierno. Y eso no es así, hermano. Nosotros debemos amar a las personas a pesar de lo que son, porque Cristo vino por esas personas y dio su vida por ellas. Ahora bien, estemos claros, y vuelvo a insistir, el Señor no deja a las personas que llegan a Él como eran, no, Él las transforma y esa es la función del Evangelio, la transformación del hombre. ¿Ok? Entonces, discriminar es apartar. ¿Y a cuántas personas de estas nosotros somos incapaces de darle el Evangelio? Porque son personas que tienen una religión diferente, porque tienen una orientación sexual diferente, porque tienen o sigan un partido político X. ¿Ok? Y eso no debe existir en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no debe existir ningún tipo de discriminación. El Señor lo estableció claramente. Santiago 2.9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos míos, también dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nosotros debemos amar a todas las personas y debemos dar el Evangelio a todas las personas. Debemos compartir su gracia con todas las personas. Como decir, y una vez más lo dejo claro porque para esto buscamos excusas muy fáciles. No es que vamos a aplaudir o a hacer o a compartir lo que estas personas hacen. No. Vamos a amarle a pesar de que estas personas actúan de esta manera y llevarles el Evangelio del Señor Jesucristo, quien es el que transforma los corazones del hombre. Esa es nuestra función. Por eso debemos amar sin distinción y sin acepción de personas. Si hacemos acepción de personas, estamos en pecado. Lo dice su palabra. Así que de ahora en adelante, a nadie podemos discriminar. Otro de los principios que nos enseña esta iglesia es que no debemos temer a las circunstancias adversas. Dice Hechos 11, 19 y 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Fíjense que la situación de persecución que la iglesia sufrió sirvió para que ellos salieran a otras partes del mundo, y así se extiende el mensaje del evangelio por todo el mundo, porque estas personas salieron huyendo, pero no salieron buscando una vida mejor. Estas personas no salieron de sus países a buscar una economía mejor,
a tener lo que no podían tener No, ellos salieron perseguidos. Y cuando llegaron a esos sitios no se preocuparon por ninguna otra cosa, sino por dar el evangelio, por predicar el evangelio. Ellos no eran el apóstol fulano o sultano o mengano enviado por la iglesia. No, eran personas que iban huyendo por su vida, temiendo por su vida, porque los sacaban de las casas. O sea, era terrible esa persecución. Y ellos, cuando llegaban a los demás sitios, lo que hacían era predicar ese evangelio por el cual ellos habían salido huyendo. Qué tremendo ejemplo. Qué tremendo ejemplo para muchos que tenemos la oportunidad de repente de movernos hacia otros sitios, o de estar en otros sitios, o de estar en sitios donde normalmente no están las personas comúnmente, y donde hay otras personas, y tenemos la oportunidad entonces de presentar el evangelio. Por cualquier razón que salgamos, por cualquier razón de que nos desplacemos hacia un sitio donde haya gente que no conozca el evangelio, debemos entonces nosotros hablarlo, predicarlo, porque para eso el Señor nos ha movido o nos mueve de un sitio. No debemos entonces callar ese mensaje, porque donde estemos, donde esté la iglesia del Señor, está el mensaje del evangelio. Debe estar el mensaje del evangelio. Y qué tremendo cuando dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Esta es una de las características principales del cristiano. El Señor, su mano está en todo sitio con el cristiano. Y si por alguna circunstancia usted debe salir a un sitio o desplazarse a un sitio o cambiar de ambiente, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de país, cambiar de estudio o de universidad, o sea, irse a otro sitio donde conseguirá personas que por primera vez conoce, usted no debe dejar de hablar del evangelio, porque la mano del Señor debe ir con usted. Si usted anda en su voluntad, la mano del Señor está con usted, y entonces usted debe predicar el evangelio allí donde vaya. Por último, esta iglesia nos enseña algo muy importante, que todo lo que hagamos dé gloria a su nombre. Fíjense, en la ciudad de Antioquía, el evangelio cayó como un terremoto en esa ciudad, conmovió esa ciudad. Y las personas que estaban allí, que vivían en esa ciudad, veían a los hermanos y veían a Cristo en ellos. Y en la antigüedad, normalmente se le llamaba a alguien o se le colocaba nombres a alguien por la relación que tenían con algo o otro alguien que tenía características especiales. Recordemos que Jesús le decía a Juan y Santiago, les decía que eran los hijos de Zebedeo, les decía Boanerges, hijos del trueno, por las características especiales que de repente tenía el papá de estos muchachos. Y entonces, en Antioquía, a los cristianos por primera vez se les llama cristianos. Se les conocía como los del camino, los seguidores de Jesús. Pero allí, en esa ciudad, comienzan la gente a llamarles cristianos. ¿Por qué? Cristianos, o sea, que descienden, que son la imagen de Cristo. Esta población, estos hombres de Antioquía, vieron en esa iglesia, vieron en esos cristianos a Cristo. Y vieron tan perfectamente la imagen de Cristo que no les quedó otro remedio que llamarles entonces a ellos cristianos. Por esta razón, se nos llama cristianos a nosotros. Ahora, ¿estamos nosotros siendo consecuentes con ese nombre? Nos llamamos cristianos. ¿Está la gente viendo a Cristo en nuestra vida? Analicémonos, hermanos. Ser cristiano no es solamente decir ser cristiano o decir que seguimos a Cristo, no. A los cristianos se llamó cristianos porque la gente vio en ellos a Cristo. Que vea la gente que nos rodea a Cristo en nuestra vida, para que podamos llamarnos cristianos con todo derecho. No nos llamemos cristianos
si no estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Y ese es el compromiso. Y ese es el estándar que nosotros debemos seguir. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5, 1 al 3. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que este sea el sacrificio que nosotros presentemos ante el Señor, ese olor fragante, y que la gente entonces reconozca en nuestras vidas a Cristo de tal manera que nos puedan llamar cristianos con todo derecho, con todas las de la ley. El Señor los guarde, mis hermanos. El Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora.